Muy bien, muy buenos días, tardes, noches para ustedes, en donde se encuentren, compañeros. Vamos a seguir con el diplomado en técnicas anatómicas en lo que respecta a nuestro módulo 2 para lo que es la técnica de represión y corrosión. Y para esto es necesario, muy necesario, antes de visualizar toda esta parte de lo que es la técnica, el proceso como tal en sí, pues realizar el proceso de lo que es el instrumental quirúrgico, conocer un poco del instrumental quirúrgico que se utiliza y visualizar en qué material podemos utilizar nosotros para poder implementarlo sobre nuestras técnicas de represión y posterior lo de que es la corrosión. Dentro de esto vamos a visualizar qué es la técnica anatómica que vamos a utilizar y todo el instrumental que vamos a visualizar en esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar el instrumento de diéresis, de corte, de hemostasia, que en esta porción, pues lo que es la hemostasia, no lo vamos a utilizar como tal en material de producto biológico vivo, ¿sí? Sino es la limpieza, es todo el instrumental que vamos a utilizar para poder hacer limpieza de lo que es nuestros conductos vasculares, llámese venas, llámese arterias, para poder introducir perfectamente nuestro material para hacer los diferentes tipos de represión. En este sentido haríamos esa visualización, el instrumental de síntesis, donde vamos a poder perfectamente, una vez realizada lo que es nuestra disección, podemos suturar, podemos visualizar ciertas estructuras en la cual podamos reparar, visualizar y posteriormente introducir los materiales en cuestión. Para esto también es necesario saber qué instrumentos de separación podemos utilizar en este sentido, que nos ayuden, que coadyuven para la perfecta visualización de todas las estructuras cuando no tenemos el órgano de una manera extraída, sino que queremos hacer la visualización en un organismo con sus órganos internos, y hacer la visualización y hacer los diferentes tipos de preparación, y asimismo pues todos los instrumentos de aprehensión que podemos utilizar para que esta visualización de todas las estructuras puedan llegar a realizarse. Dentro de estas técnicas anatómicas, pues vamos a usar lo que es la técnica de represión, donde vamos a visualizar pues que es la inyección de polímeros, ¿verdad? En ciertas cavidades, en ciertos conductos, ¿sí? Utilizando todas estas vías para poder visualizar y poder diferenciar los diferentes tipos de estructuras, para, dependiendo el tipo de órgano que vayamos a tener, entonces vamos a utilizarlo en ese sentido. ¿Cuál es la finalidad de esto? Bueno, es una finalidad de enseñanza anatómica en nuestra estructura, dependiendo el órgano en el que vayamos a utilizar. Es un diseño de una técnica que vamos a visualizar dentro de lo que es el diplomado, haciendo diferentes piezas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el riñón, un riñoncito de cabra, donde visualizamos las estructuras tanto de la vía vascular como de lo que es en vía vascular, en venas en azul, en arterias, lo que es el polímero en rojo, y la parte pequeña que se ve en amarillo, pues lo que es el drenaje, ¿verdad? Lo que es la vía de la pelvisilla renal. Entonces, con esta situación podemos visualizar todas esas estructuras, podemos elaborar las piezas y podemos determinar qué tipo de investigación así podemos realizar en ellas, o simplemente que sea como una cuestión de enseñanza anatómica, dependiendo las piezas, dependiendo para qué lo queremos utilizar. Y es una técnica muy viable
para no perder lo que es nuestra pieza biológica, la podemos conservar, la podemos estudiar cuantas veces sea necesario y sin tener que guardarlas en otro tipo de sustancias, ¿verdad? Entonces, con esta situación podemos conservar el tiempo que sea necesario, pues nuestra pieza biológica para futuras demostraciones tanto de enseñanza como de museografía, y esto es lo que nos va a permitir realizar todas estas técnicas. Para ello necesitamos saber lo que son los instrumentos, ¿verdad? Los instrumentos que vamos a utilizar en lo que es nuestra técnica de represión, y para eso es muy necesario utilizar lo que es todo nuestro material quirúrgico con nuestros estuches de disección, que son muy básicos. Podemos utilizar para una cirugía menor, podemos utilizarlos adecuadamente. Ahí, dependiendo ya la enseñanza que vayamos teniendo dentro de las técnicas de represión, pues ya nos vamos dando cuenta qué tan necesario es material más específico, qué tan necesario es utilizar el material básico, o donde dependiendo lo que nosotros tengamos en estas habilidades de represión, pues ya nos hemos ir adentrando en cuanto a qué tipo de materiales son más necesarios para poder facilitar nuestro trabajo en cuanto a lo que es la realización de todo este material biológico que vamos a conservar. Y para ello pues es necesario saber, por ejemplo, en lo que es nuestros diferentes tipos de pinzas, las partes de cada una de ellas, ¿verdad? Entonces, donde vamos a tener lo que son las puntas pueden ser cortantes o romas. Generalmente nosotros lo utilizamos lo que son las puntas romas, y luego vamos a tener lo que son las mandíbulas. Las mandíbulas van a tener las características de donde está la articulación y el mango o las ramas de la pieza del instrumental, pues tiene una relación. ¿Sí? Una relación que va a ser dos veces el mango, lo que es la mandíbula, o tres veces o cuatro veces, dependiendo la extensión del mango con respecto a lo que es nuestra mandíbula, y eso va a depender, pues, qué tan profundo vayamos a ir una pieza, qué tan profundo queremos abordar esa pieza in situ, o bien si ya tenemos la pieza externamente, la pieza biológica, a lo mejor no es necesario utilizar mangos tan largos, es necesario utilizar unas piezas de instrumental quirúrgico más cortos que nos permitan pues tener un mejor agarre, o tener la disposición adecuada, o tener la visualización adecuada de las piezas, porque a medida que vamos trabajando cada una de las piezas, dependiendo el número de vasos, dependiendo el número de conductos, dependiendo las cavidades que vayamos a trabajar dentro de nuestra pieza biológica, pues vamos a utilizar diferentes tipos de material que nos van a ayudar perfectamente para lo que es la instrumentación necesaria que vamos a tener que realizar dentro de lo que es nuestro trabajo de represión. Asimismo, pues tiene una cremallera, que es un cierre que nos permite fijar una vez agarrada nuestra estructura vascular o nuestra estructura biológica. Sí, tenemos una cremallera que nos va a poder fijar esta pinza para que no se mueva. Entonces debe de tener ciertas características, debe de tener ciertos agarres, y obviamente para poder manipular cada uno de nuestro instrumental quirúrgico, pues va a tener unos aros o unos anillos donde vamos a poder introducir lo que es nuestro dedo pulgar y nuestro primer dedo y nuestro tercer dedo, para poder tener un agarre. Algunos profesionales utilizan el primero y el cuarto dedo, pero ya depende la habilidad que tengan cada uno de ellos, y es obviamente lo que nosotros vamos a ir adquiriendo a medida que vayamos practicando cada uno de nuestros trabajos, ¿verdad? Entonces, dentro de esta situación, vamos a visualizar pues que es la clasificación de todo lo que conlleva lo que es la represión,
pero en este caso vamos a ver todo el instrumental que vamos a poder estar utilizando en los diferentes tipos de materiales que podamos estar utilizando dependiendo la pieza biológica que vamos a trabajar. Y para esto primero pues es un proceso de diéresis donde va a ser el corte, donde vamos a hacer dependiendo la estructura que tengamos, qué tan profundo, qué tipo de cortes tenemos que utilizar, qué tipo de material podemos utilizar, y asimismo pues la hemostasia o posteriormente la exsanguinación el exsanguíneo de nuestro material, dependiendo si tenemos que hacerle un lavado o tenemos que canalizarlo o tenemos que hacer nuestra arteriovenodisección adecuadamente o visualizar la cavidad donde tenemos que hacer la limpieza, o bien cuando ya estamos repletando estas estructuras pues ya tenemos que estar realizando una limpieza adecuada de cada una de estas partes, o cuando estamos repletando para que no se nos vaya a estar fugando en ciertas estructuras pues hacer la hemostasia necesaria, ¿verdad? Para eso también a su vez en conjunto pues tenemos que realizar lo que es la síntesis de que es las suturas, la canalización, la fijación de esas cánulas dentro de las estructuras vasculares para que no se nos vaya a mover en el momento de estar repletando, y a su vez pues los diferentes tipos de instrumento que tenemos que usar para la separación de los tejidos, si es así, que nos permita una correcta visualización y un correcto manejo para evitar en la mayor de las posibilidades usar el menos riesgo traumático que nos vaya a complicar realizar alguna de nuestras piezas correctamente, ¿verdad? Entonces, una vez que empezamos a repletar, pues puede haber fugas, puede haber inconvenientes que no teníamos considerados dependiendo la pieza, dependiendo la limpieza de la pieza, dependiendo la adquisición de cómo venía esa pieza biológica. Entonces, a veces es necesario tener instrumentos de presión. ¿Para qué? Para que nos podamos llevar a cabo lo más limpio y lo mejor posible, pues una correcta represión de nuestra pieza biológica en este sentido. Entonces, instrumentos especiales que podemos utilizar, pues bueno, también ya lo veremos dentro de lo que es el corte para nuestras piezas biológicas, lo que dentro de nuestros cortes específicos que vamos a utilizar. Pues bueno, dependiendo cómo esté la pieza biológica, a veces es necesario realizar cierto tipo de incisiones, que para eso pues vamos a necesitar lo que es nuestro bisturí. Nuestro bisturí, entonces, antes utilizaba la palabra escalpelo, era donde venía junto lo que es el mango del bisturí con el bisturí y había que sacarle filo. Ahora pues vienen desechables las hojas de bisturí, tiene un mango, nuestro mango tiene diferentes medidas, tiene diferentes estructuras donde ahí podemos fijar nuestra hoja de bisturí, donde pueden observar que hay diferentes tipos de hojas de bisturí, hay diferentes medidas, hay diferentes con la punta cortante, un poco la punta roma, con un extremo afilado, el otro extremo romo, ¿sí? Para una seguridad y la correcta incrustación de lo que es nuestra hoja de bisturí en lo que es el mango. En primera, pues para una medida de seguridad, ¿verdad?, que debemos de tener en este sentido, donde tiene que dar un clic en el momento en que lo metemos de antero posterior. Nuestra hoja de bisturí, que va a tener una ranura que, dependiendo el número del mango y el tipo de hoja de bisturí que le corresponda, pues va a introducirse de antero posterior, siguiendo la ranura de fijación que tiene nuestro mango de bisturí, y en el momento en que llegue a la parte posterior adecuadamente, va a escucharse un clic donde va a estar completamente fijo y va a evitar que se vaya a botar esta hoja, y si lo usamos correctamente, pues vamos a tener un corte muy específico,
¿sí? Vamos a tener un buen agarre, vamos a tener una buena disposición de la disección que nosotros queramos tener sin dañar partes vecinas de lo que es nuestra pieza biológica para primeramente pues tener un buen conocimiento anatómico sobre las estructuras que vamos a encontrar al momento de hacer el corte, pues ya nosotros empezamos a tener una visualización adecuada dependiendo de nuestro corte. También depende de la profundidad, depende del tamaño de la pieza, pues para eso también tenemos nuestra facilidad de utilizar los diferentes tipos de mangos, de diferentes tipos de hojas de bisturí. Hay veces que los cortes tienen que ser muy pequeños y una hoja de bisturí muy grande pues no nos va a ayudar a tener la precisión necesaria para poder hacer la disección adecuada que nosotros requerimos para lo que es nuestra pieza biológica. Cuando hacemos ese corte, ¿sí? Cuando tenemos ese corte, pues ya debemos de visualizar específicamente qué estructuras queremos dejar de manifiesto, para cuáles son las estructuras que vamos a trabajar para ser muy específicos en lo que es nuestra pieza biológica. Entonces, en este sentido, pues este material de lo que es la diéresis, lo que es nuestro instrumental de corte, pues vamos a tener lo que es nuestro cabezal. Ese cabezal va a tener su mango, ese mango pues tiene unas estrías que nos va a ayudar a tener un correcto agarre de manera como si lo utilizáramos de una forma de lapicera o una forma donde podemos poner nuestro dedo índice en la parte superior de lo que es nuestro mango y teniendo un, una correcta incrustación de lo que es nuestra hoja de bisturí dentro de lo que es el mango, pues a su vez vamos a tener lo que es la seguridad al utilizar nuestro instrumental, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que asegurar que nuestro material sea adecuado, que nuestro material esté en las condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque debemos de evitar en todo momento pues un accidente, ¿no? Un accidente que por falta de lo que es un material adecuado o que no incruste adecuadamente nuestra hoja de bisturí porque el mango no le corresponde, pues podemos tener una situación desagradable que nos lleve a una complicación en nuestra salud, ¿verdad? Entonces siempre es muy necesario antes de utilizar el material, antes de trabajarlo, pues ver específicamente cuáles son las características de ese material y cuál es lo que podemos llevar, que es la correspondencia del material dentro de lo que es una hoja de bisturí junto con lo que es el mango del bisturí para poder tener adecuadamente nuestro material. Dentro de eso, pues tenemos un sinfín de bisturís de las hojas, que son hojas desechables, y como les estábamos indicando, ¿verdad? Pues hay diferentes tipos, ya en la actualidad quirúrgicamente, pues ya en los hospitales se trabaja dependiendo el tipo de cirugía, dependiendo la especialidad. Nosotros pues utilizamos los básicos, ¿verdad? Para lo que es la técnica de represión. Entonces ya utilizamos diferentes hojas de bisturí, diferentes tamaños. ¿Para qué? Para lo que son los bisturís desechables, si pueden observar, pues tiene la ranura que se va a incrustar dentro del cabezal y es muy específico a las medidas, ¿verdad? Entonces ahí generamos lo que son las medidas. Ustedes van a ver el mango del bisturí, va a tener un número y obviamente pues tiene la correspondencia de qué tipo de hoja de bisturí se adecua a tu mango de el bisturí para que tú puedas tener adecuadamente tu material de trabajo para lo que es nuestros cortes, ¿verdad? Y asimismo, en lo que es el cuerpo de la hoja del bisturí, pueden observar que tiene un extremo, un borde romo, y del otro lado, pues es el extremo afilado, y dependiendo el tipo de incisión o el tipo donde vamos a llegar a querer la disección,
pues tiene diferentes tipos de punta, tiene diferentes tipos de cuerpo. ¿Para qué? Para la finalidad que nosotros la queramos utilizar. Obviamente, pues eso es dentro de las prácticas de las técnicas anatómicas, pues muchas veces aprendes cuando vas estructurando la vía de entrada de lo que es tu pieza biológica, dependiendo a dónde quieres llegar, qué tipo de cortes quieres realizar para poder visualizar ciertas estructuras, pues ya vas aprendiendo qué tanto te sirve una hoja de bisturí o qué tanto puedes cambiarla, utilizarla o qué tan profundo puedes llegar, ¿verdad? Entonces, depende de esto, pues es el protocolo que cada uno de ustedes va a ir adquiriendo a medida que va realizando todas estas técnicas anatómicas, específicamente en lo que es la represión, para que ustedes puedan utilizar adecuadamente todas estas, instrumental que se va utilizando, ¿verdad? Dependiendo el uso que se le vaya a hacer, pues también depende el tipo de material de hoja, de mango de bisturí. ¿Por qué? Porque es la situación dependiendo de cada pieza biológica. A su vez, si está fija o si está dentro de una cavidad, si está dentro de todo el organismo de la pieza biológica que vamos a repletar, o especialmente si ya está extraída, que puede facilitarnos el uso de otro tipo de material de diéresis, ¿verdad? Entonces, dentro de esto, pues tenemos lo que son las diferentes tipos, los tipos de tijeras para poder realizar los diferentes tipos de los cortes, para poder visualizar las diferentes estructuras por capas que ya queremos visualizar. Dentro de ellas, pues nuestro estuche de disección puede ser un estuche de disección muy básico, donde tengamos nuestras tijeras tipo mayo, que estas tijeras tipo mayo pueden ser las rectas o las curvas en lo que se denomina la mandíbula. Esta tiene una relación en cuanto a lo que son el mango con respecto a la mandíbula, que obviamente pues va a tener, es una tijera, pues ya va a tener su estructura de corte, tiene una relación de 2 a 1, ¿verdad? Que nos permite un buen agarre, que nos permite una buena fijación y que nos permite una buena aprehensión al momento de hacer el corte. Las dimensiones de las tijeras, que pueden ser cortas, medianas o largas, es proporcional también a la relación entre el mango y el extremo, que es el extremo cortante de sus mandíbulas. Si está corta, si está mediana o si está larga, siempre va a tener la misma relación, ¿verdad? Y el modo correcto de usarlo cuando son las curvas, pues es la parte que se encuentra cóncava de lo que es las mandíbulas, tiene que estar en igual posición a lo que es la concavidad de lo que es nuestra región palmar, ¿verdad? Este tipo de tijeras las utilizamos para los cortes cuando los tejidos son cortes duros, ¿verdad? Entonces el corte es una estructura muy rígida que tiene una composición muy dura. Entonces estas tijeras son ideales para realizar este tipo de cortes y tener un buen agarre y una buena fijación, ¿verdad? ¿Sí? Cuando vamos a utilizar un corte para un tejido ya un poco más delicado, ¿sí? Más friable, que tenemos que tener más cuidado en el uso, pues podemos utilizar otro tipo de tijeras, como pueden ser las de tipo Metzenbauer, ¿verdad? Entonces, estas son más largas, como pueden observar, en lo que es el mango con respecto a las mandíbulas del corte, en la cual va a ser una relación de 3 a 1, y también invariablemente, dependiendo si son cortas, medianas o largas, pues siempre vamos a tener la misma relación 3 a 1, independientemente si la tijera es mediana, larga o corta, ¿verdad? Nos permite tener un buen agarre, nos permite tener una buena fijación y somos más específicos en el corte, sin necesidad de, para el tipo de tejido que vamos a cortar, sin necesidad de tener una complicación excesiva o que vayamos a dañar las estructuras de una manera
que nosotros no teníamos contempladas y que podemos tener una mejor visualización con respecto a lo que es la tijera Mayo, ¿verdad? También va a tener en su misma composición de lo que son sus mandíbulas, vamos a tener lo que son las Metzenbauers rectas o las Metzenbauers curvas para, dependiendo la profundidad o donde vayamos a llegar, pues tengamos una mejor visualización del tipo de corte que vayamos a realizar, ¿sale? Otro tipo de tijeras que tenemos es estas que tienen en uno de sus mandíbulas, tienen una pequeña muesca, ¿verdad? Sí, que tienen una pequeña muesca, discúlpenme, sí que tienen una pequeña muesca dentro de lo que es la rama inferior. Esto es una tijera para nudo. ¿Sí? Una vez que ya hayamos hecho la síntesis o que tengamos la fijación de una estructura vascular de alguna estructura de la pieza biológica que necesitemos fijar y que le hayamos hecho algún nudo, esta nos permite captar lo que es el nudo, verlo debajo del nudo, inferiormente al nudo, para tener un mayor agarre, ¿verdad? Entonces tenemos esa porción de lo que es nuestra mandíbula inferior, tenemos esa pequeña muesca en lo que es nuestras tijeras de Bittauer, entonces permite un agarre de lo que es el nudo sin tener el riesgo de poder dañar en el momento del corte, de deshacer una estructura de síntesis ya por medio de algún material de sutura que hayamos utilizado en nuestra pieza biológica. Podemos utilizar ese tipo de tijeras para evitar el riesgo del corte de nuestra pieza, de nuestra estructura biológica, y así garantizar nada más el corte de lo que es el hilo de nuestra estructura, para si es necesario volver a hacer otra síntesis más adelante, otra fijación, o que ya hemos terminado de repletar en cierta estructura, podemos utilizar ese cambio de la sutura, podemos, que sea necesario eliminar esa sutura, pues eliminar adecuadamente y con la máxima seguridad posible para seguir trabajando nuestra pieza biológica y pues no tener que volver a empezar o tener que desechar esa pieza biológica porque simplemente pues tuvimos un error en la forma de hacer el corte, o tuvimos un imprevisto en esta estructura y que se nos haya perdido después esa porción biológica y que ya no nos vaya a servir para los fines que nosotros la vayamos a utilizar. ¿Sí? Entonces tenemos otros tipos de tijeras, que es por ejemplo la Lister, que esta es para cuando se hacen vendajes y hay que quitar el vendaje, pues se hace el corte donde tiene una parte de su punta inferior, pues es una parte muy roma. Hay veces que fijamos toda la pieza para poder tener dentro de envuelta nuestra pieza biológica y tener un mejor agarre, una buena posición, y ya para no estar molestando nuestra pieza biológica, rápido realizamos nuestro corte sin necesidad. Con esa parte, esa punta roma, tenemos la posibilidad de hacer el corte sin dañar nuestra estructura biológica, ¿verdad? Obviamente, pues esto es material quirúrgico que específicamente se utiliza para cuestiones médicas en determinadas situaciones, pero nosotros nos sirve todo este material de instrumental quirúrgico para realizar cierto tipo de acciones que nos permitan hacer una adecuada represión, y antes de hacer la represión, una correcta visualización de la disección de todo el material biológico para poder plantearnos bien cómo es la forma de abordaje de nuestra pieza biológica. Hay veces que las piezas biológicas son muy pequeñas y en la ventana donde vamos a trabajar es muy corta, entonces es muy bueno tener este tipo de tijeras, que es las tijeras iris, que son ya unas tijeras muy muy pequeñas. En cuanto a esas tijeras, nos permite, una vez visualizado de una forma más macroscópica y que ya tenemos que irnos más fijos, ¿sí? Más fijos en lo que es la disección de cierta estructura,
¿sí? O la visualización del corte vascular, muy, muy específico. Estas tijeras nos permiten pues tener una mayor fidelidad al corte y una mayor especificidad al corte, ¿verdad? Entonces son muy cortitas, nos ayudan mucho en las piezas pequeñas para no tener la complejidad de estar manejando unas piezas de instrumental quirúrgica más grandes donde es una pieza muy pequeña y donde no nos permita una adecuada manipulación de todas nuestras estructuras biológicas. Entonces, estas nos ayudan perfectamente al trabajo que vayamos a realizar, ¿verdad? Hay veces que hay que hacer las limpiezas, ¿sí? Obviamente, pues están este tipo de instrumental para hacer lo que es el curetaje y pues hay veces que dentro del vaso sanguíneo tenemos ciertos coágulos que podemos nosotros limpiar, que nosotros podemos instrumentar este tipo de situaciones o que queremos hacer la visualización mediante un raspadito y podemos utilizar las diferentes tipos de curetas, unas pues como el tipo Sims, que es una cureta flexible, obviamente pues se utiliza muy específicamente en lo que es el área quirúrgica y en el área más que nada de ginecología obstetricia, pero este tipo de materiales nos ayuda para utilizarlo de tal manera que podamos hacer ciertos tipos de barridos de las estructuras cuando el órgano que estamos trabajando en lo que es la represión pues es muy friable el tejido, podemos utilizar pues estas flexibles cuando es más duro, cuando es una estructura ósea donde vamos a poder utilizar también y queremos hacer una correcta limpieza, que donde no tengamos que utilizar el corte, sino hacer una correcta limpieza de las estructuras que vamos a desechar para poder visualizar específicamente unas estructuras, podemos utilizar las tipo Volkmann, ¿verdad? Donde nos va a permitir, ¿sí?, hacer el raspado necesario de las estructuras que estén vecinas a específicamente la parte biológica que queremos nosotros exponer, y podemos utilizar este tipo de material que nos ayude a realizar esa limpieza, la limpieza necesaria, ¿verdad? Cuando hacemos la parte del instrumental de hemostasia, pues también es muy, muy necesario saber cómo vamos a ligar el vaso, si es de una manera definitiva, si es una manera temporal, ¿sí?, dependiendo del tipo de represión que vayamos a hacer o que queremos guiar simplemente la represión porque queremos visualizar dentro de la estructura específicamente algo. Entonces es necesario ligar unos vasos de manera definitiva para que la represión por medio de esa ligadura definitiva guíe la represión específicamente a las estructuras intravasculares o cavitarias que nosotros queramos realizar, ¿verdad? Entonces visualizamos una parte, pinzamos de manera definitiva, o bien si la queremos de manera temporal, también tenemos que visualizar esa parte donde no tenemos que usar unos sistemas de pinzamiento o unos sistemas de hemostasia muy específicos donde nos vayan a dañar la estructura, y al momento de nosotros dejar de hacer la compresión de esas estructuras, pues ya vamos a tener un daño y se nos vaya a perder nuestra pieza biológica, ¿verdad?, que vayamos a trabajar. Hay veces que es necesario nada más ocluirla por un momento para después, al momento de retirar nuestra ligadura o lo que estamos haciendo para la compresión de este vaso, es necesario liberarla para poder liberar el flujo y poder nosotros introducir nuestro material específico que vayamos a utilizar, y así sin dañar nuestra estructura cavitaria, ¿verdad?, o nuestra estructura vascular, para impedir que vaya a tener es una mala técnica en cuanto a realizar nuestro proceso de represión. Entonces, dentro de este tipo de instrumental, pues tenemos los definitivos, tenemos los temporales. Hay veces que dentro de estos definitivos, pues
pues tiene eh, esa viabilidad de ya fijarlos y poder trabajarlos en el momento de hacer la corrosión sin tener que nosotros desincrustar ese tipo de piezas, y podemos dejarlas ahí fijas para que una vez que se haya hecho el proceso de corrosión, nosotros no tengamos que quitar las piezas, quitar el instrumental quirúrgico y mantenerlo ahí para fijar adecuadamente nuestra pieza o nuestra posición de la pieza, cómo queremos manipularla para el momento de hacer la represión, tenerla bien fija y a su vez también tener la garantía de que nosotros vamos a poder ligar bien esa estructura. Dentro de las cosas que podemos tener mal en esta situación, pues es que puede haber un daño endotelial, ¿verdad? Que dependiendo del material biológico, que puede ser muy friable, a lo mejor dependiendo el tiempo donde vamos a empezar a trabajar nuestra pieza biológica o el material como lo hayamos, en las condiciones en las que lo hayamos adquirido, puede tener esa posibilidad que puede ser muy friable, y al momento de nosotros hacer una hemostasia definitiva dentro de lo que es nuestra estructura vascular o nuestra estructura de la pieza biológica, pues podemos romperlo de esa manera si lo hacemos de una manera definitiva, y podemos ya visualizando nuestra pieza biológica. Eso es con la experiencia que vayamos teniendo cada uno de nosotros en cuanto estemos trabajando cada una de las piezas. No se nos desesperen ustedes dentro de lo que es el diplomado, y ya cuando lo vayan a ustedes a replicar en su laboratorio, no se desesperen si a veces se tiene que perder la pieza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es la experiencia que nos va adquiriendo, es el manipuleo que usted al momento de la palpación va adquiriendo esa destreza para visualizar cuál tipo de hemostasia es lo mejor de realizar en las diferentes piezas, en las diferentes estructuras. No porque sea un vaso, ¿sí?, arterial, pues significa que en todas las estructuras de todos los órganos de los vasos arteriales nos va a poder ayudar un tipo de hemostasia que nosotros vayamos a utilizar. Hay veces que nosotros, con la pura experiencia de estar trabajando estas piezas biológicas, hay veces que nosotros ya visualizamos de cuál es la mejor técnica de tipo de hemostasia que podemos realizar en estas estructuras, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, pues es muy necesario saber cuál es el material que podemos utilizar. Una de ellas, pues, es la de Krille, la hemostasia definitiva. Como pueden ver, pueden ser en sus mandíbulas lo que es la recta y lo que es la curva, ¿sí? En esta situación, pues nos permite a su vez de estar teniendo nuestra pieza biológica en este sentido, ¿sí? No nada más utilizarlo como para detener el flujo, ¿sí?, de cuando vayamos a hacer la represión, sino también nos pueden ayudar las rectas como punto de referencia. Aparte de que esté realizando una función, nos permite visualizar dónde está la estructura. A lo mejor es muy profunda, entonces nos permite visualizar dónde está la estructura, o una curva, aparte de donde estamos realizando la disección, pues lo utilizamos como punto de referencia, visualizamos una parte de la estructura, pero podemos continuar realizando lo que es las siguientes disecciones para visualizar estructuras un poco más profundas. Pueden ser entonces, en su forma de las mandíbulas, pueden ser curvas o rectas, y a su vez en sus mangos ustedes pueden observar que tienen muchas estrías. Esto es muy importante también, la profundidad de las estrías, porque es el efecto traumático que va a tener al momento del agarre, al momento del pinzamiento sobre la estructura biológica, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto va a dañar la estructura biológica? Por eso, pues en es una de tipo de hemostasia definitiva, donde también tenemos que tener considerado eso, que va a haber un daño al endotelio, ¿verdad? Va a haber un daño a esa estructura, y dependiendo la pieza biológica, como habíamos dicho anteriormente, pues esto nos va a permitir tener ya como el antecedente, dependiendo el tipo de represión, dependiendo
el tipo de material que vayamos a usar para la represión, qué tanto nos va a aguantar la estructura biológica en el momento del pinzamiento para que nos aguante en lo que es el curado del material que estamos utilizando, el endurecimiento, y después posteriormente pues ya lo que es la corrosión de todas las estructuras aledañas para poder dejar nuestro material adecuadamente ya en una forma fija, ¿sí? Entonces, dentro de las otras estructuras, pues tenemos las tipo Korcher, ¿sí? Entonces, vean la cantidad de fenestraciones, ¿verdad? Que tiene en lo que son sus mandíbulas. Entonces, y esto pues te va indicando lo que es el tipo de daño que va a tener. Este tiene las características en lo que es la punta de lo que es la mandíbula, tiene un extremo, el extremo inferior de lo que es la mandíbula va a tener en su punta un vértice que va a tener en su extremo contrario de la mandíbula una concavidad para una mayor situación de agarre, obviamente pues un mayor daño endotelial, ¿verdad? Pero son pinzas que a nosotros nos ayudan mucho en la técnica de represión para tener una adecuada fijación de todo lo que es el material, ¿verdad? También tenemos otras más cortas en cuanto a las fenestraciones, ¿sí? La punta de las mandíbulas va a ser más corto. Estas tienen una relación de las Halsted de 4 a 1 en cuanto respecto o 3 a 1 en cuanto respecto de las mandíbulas con respecto a lo que es el mango. Y esas son tipo Crane, sí, en cuanto a su morfología, pero son un poco más pequeñas y es como cuando hablábamos de las tijeras, sí, que también dependiendo la pieza biológica, hay veces que una Crane o una Roger ya es más complicado el manipuleo en lo que es la pieza biológica. Entonces este tipo de pinzas pues son ya más pequeñas y cumplen las funciones que nos estaban llevando las otras pinzas, ¿verdad? ¿Sí? Otras más pequeñas en cuanto a sus mandíbulas con respecto a la relación que tienen de sus mangos pueden ser las tipo FAU. Entonces, en esta situación, ¿sí? En este tipo de pinzas, pues es una relación hasta 5 a 1. Entonces, ¿dónde podemos utilizar este tipo de pinzas cuando necesitamos visualizar y necesitamos fijar una estructura que está muy profunda? Estas, cuando pueden ser curvas, pueden ser rectas en lo que son las mandíbulas, vean el tipo de estriaciones que tienen, pero vean que son como las Korcher, de que tienen en su punta pues su extremo en una de sus mandíbulas en vértice y en otra cóncava para el agarre. Pero ¿cuál es la finalidad de esta con respecto a las otras? La profundidad en la que podamos trabajar este tipo de pinzas con respecto a lo que es la estructura biológica. Entonces podemos tener un agarre a la profundidad sin dañar la estructura biológica en lo que es la superficialidad, y a lo mejor no tenemos que hacer una disección más pronunciada, y con este tipo de pinzas nos permite llegar muy profundos con respecto a las otras sin dejar de tener pues las dos garantías, que es la visualización de la estructura, ¿sí? Y la función de hemostasia, ¿verdad? El cierre del flujo que se vaya dando en esa estructura, ¿sí? Y de las más comunes, de las que siempre tenemos en nuestro estuche quirúrgico básico, pues vamos a tener lo que son las tipo Kelly. Esas son muy nobles, nuestras tijeras tipo Kelly son muy nobles en lo que es el trabajo que vayamos a realizar. Esas tipo Kelly pues son muy livianitas en cuanto al trabajo, ¿sí? Son muy livianitas en cuanto al peso que pueden tener esas pinzas. Tienen una relación de 2 a 1 con respecto de la mandíbula, con respecto a su mango, y pueden ser las curvas o las rectas, y las estriaciones que van a tener en su mandíbula son un poco más finas con respecto a las otras, ¿verdad? Tenemos la cremallera, que dependiendo qué tanto cierre le estemos dando,
pues es si queremos tener un daño endotelial muy específico donde tenemos el riesgo de que si cerramos mucho, pues vamos a tener, obviamente sabemos que vamos a tener un riesgo mayor a lo que es nuestro tejido y tener en consideración que al momento de repletar las fuerzas que se están realizando sobre donde se realizó la compresión con las tijeras, pues puede no soportar la estructura biológica, la estructura vascular y puede tener un rompimiento, ¿verdad? Puede haber una fuga de nuestro material en ese sentido, pero también tiene la oportunidad de que nosotros le vamos indicando con las tijeras en la cremallera tan fuerte puede ser el cierre, entonces nos puede permitir esa manipulación de la fuerza y como les repetía en diapositivas anteriores, pues tener una correcta visualización previa de nuestro material biológico que vayamos a trabajar, qué tipo de material biológico tenemos, a dónde queremos abordar específicamente, pues ya lo podemos nosotros predisponer qué tanta fuerza, qué tanto agarre, qué tanto nos va a aguantar nuestra pieza biológica y a su vez también la podemos utilizar como punto de referencia aparte de lo que es la hemostasia, ¿verdad? No son de tamaño muy grande, la de las estuches de cirugía menor que podamos tener en nuestras Kelly curvas, nuestras Kelly rectas, entonces podemos tener en un campo quirúrgico a trabajar en nuestra pieza biológica, pues podemos tener la manipulación de diferentes tipos de piezas, de instrumento, de las tijeras, de nuestras pinzas, perdón, de tipo Kelly, para poder visualizar no nada más una introducción de una pieza, sino varias piezas si es necesario tener una hemostasia de diferentes estructuras vasculares y a su vez no nos impide la visualización de nuestro campo a trabajar, ¿verdad? Nosotros las utilizamos mucho en lo que es la represión cardíaca, entonces nos permite en los diferentes tubos, hacemos la fijación con hilos, lo referimos y nosotros podemos estar cambiando rápidamente nuestras pinzas tipo Kelly, son muy loables en lo que es nuestro trabajo de represión para poder cambiar rápidamente la pinza para hacer hemostasia y evitar rápidamente una fuga, pero a su vez nos permite siempre tener la visualización de lo que estamos realizando para no perder nunca de nuestra vista, de nuestra observación, el trabajo en el momento de estar incrustando nuestro material a nuestras diferentes piezas, nuestras piezas biológicas. Entonces son unas tijeras que en lo particular yo puedo mencionarles que son muy nobles para este tipo de trabajos que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una represión de lo que son unas placentas, donde visualizamos obviamente la estructura vascular venosa y arterial y donde nos permitía específicamente tener esa manipulación de nuestro pensamiento una vez que hicimos nuestra represión de nuestro material. Entonces nos permite ayudar para hacer un cambio de cuando ya repletamos la porción arterial, pero necesitamos la manipulación de la vía por el, 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 el el tipo de abordaje que estamos realizando, por ejemplo, en este caso, que es a través del cordón umbilical, entonces tenemos que dejar libre la otra pieza. Entonces, en esa situación, cuando se nos presenta alguna complejidad en el llenado, podemos utilizar o que existe una fuga o que aumentamos la presión y ya rompimos un vaso, nosotros nos permite con este tipo de pinzas y lo que es la cremallera que tienen las pinzas, pues no ser tan traumáticos y después perder la pieza biológica en su totalidad porque ya rompimos un vaso por meterle mucha presión a nuestra pinza y nos permite utilizarlo una manera de compresión
para después hacer una disección y hacer una manera de síntesis adecuada por medio de una sutura o algo que nos permita obliterar ese vaso, pero que a lo mejor ya esa parte de la estructura vascular ya no nos va a servir, pero que nos permite seguir trabajando con nuestra pieza biológica, ¿verdad? Entonces depende mucho de la destreza, depende primeramente mucho del conocimiento previo anatómico que vayamos a trabajar sobre la pieza biológica. Yo recomiendo mucho antes de trabajar ya estructuralmente con la pieza biológica, primero el manipuleo de las piezas, hacer la practicidad de manual de cómo vamos a estar utilizando nuestras piezas, cómo va a ser el corte, cómo vamos a pinzar, para que tengamos esa habilidad quirúrgica que es muy necesario adquirirla cuando vamos a trabajar en este tipo de piezas, en este tipo de técnicas de represión, ¿verdad? Entonces, hay un montón de hemostasis temporales que podemos utilizar, ¿sí? Entonces, una de las más comunes que nosotros utilizamos, pues es el pinzamiento de manera temporal con nuestras tipo Kelly, obviamente con nuestras suturas que vayamos utilizando. Podemos pinzar, hacer la disección rápido en esa porción y luego fijarlo con hilo, ¿sí? Con nuestro material de sutura, para posteriormente pues hacer el corte con las pinzas específicas y poder seguir trabajando en nuestra técnica de represión de cómo vayamos utilizando. Para hacer ese corte de zinc, ya cuando hacemos ese proceso de que utilizamos nuestra disección, utilizamos nuestra hemostasia y que tenemos que fijar algo, pues es necesario empezar a trabajar con nuestra sutura. Y pues obviamente la pinza que nos va a ayudar a trabajar específicamente en esto, pues es el portaguja, ¿verdad? El portaguja tipo Mayo, en el cual, pues vean, es una relación de sus mangos con respecto a lo que son las mandíbulas, pues es muy pronunciado, ¿verdad? No importa el tamaño de nuestro porta, ¿sí? No importa el tamaño de nuestra porta, siempre va a ser la relación de 4:1, o hay unos que son de 5:1 en esa relación del porta, para tener una gran fijación en donde va a estar la aguja, ¿sí? de sutura, ¿sí? Donde va a tener un gran agarre. Vean las fenestraciones, el tipo de fenestraciones que tienen para fijar nuestra aguja, y que cuando tengamos la introducción a nuestro material biológico, pues no vaya a haber un movimiento. Algunas de estos portas hasta contienen lo que es una ranura en su interior, que lo que nos va a permitir esa ranura es todavía una mayor fijación de nuestras agujas curvas, ¿verdad? Dependiendo el tipo de aguja, que si es de medio o de 3/4, ¿sí? Dependiendo si es filamentosa, monofilamentosa, bifilamentosa, como tenga la punta, como sea el tipo de corte de la aguja. Entonces nos va a ayudar mucho nuestro porta para a la forma de hacer nuestra síntesis de nuestras estructuras, poder tener un buen agarre, una correcta sutura, y sin el problema de tener que nosotros dañar estructuras adyacentes a lo que es nuestra estructura biológica a trabajar, ¿verdad? Entonces es muy conveniente tener ese tipo de material, donde nos va a ayudar a una correcta síntesis. Cuando tenemos un buen material, un buen instrumental, pues tenemos una disminución considerable de un riesgo mayor o un daño a nuestra pieza biológica. Obviamente todo viene en conjunto: un buen material, un buen conocimiento previo, una buena manipulación, una buena destreza, que a medida que ustedes vayan trabajando las piezas, pues ustedes van a tener esa factibilidad de poder tener una correcta manipulación de las piezas. Y pues para tener una adecuada observación de las estructuras, como ya habíamos mencionado,
cuando hacemos las ventanas de disección y queremos hacer nuestra visualización de estructuras in situ, pues es correcto tener un adecuado material de visualización de nuestras piezas, ¿verdad? Entonces, estas estructuras manuales que podemos utilizar en nuestro estuche en nuestro estuche de cirugía menor. Los que siempre vienen pues son los tipos Farabeu. Nos va a poder ayudar a crear ventanas rápidamente donde podemos tener agarre de lo que es nuestra piel y nuestro tejido subcutáneo, ¿sí? Y poder crear una ventana de visualización adecuada. Cuando son abdominales podemos usarlas tipo Harman, donde podemos crear ventanas más grandes, manipulación de las estructuras de intraabdominales y podemos tener una correcta visualización. Es adecuado utilizar este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque pues, son completamente romos. Vamos a disminuir el riesgo de un daño a nuestra pieza biológica. Tenemos una correcta visualización de la estructura que vayamos a trabajar y obviamente pues trabajando en equipo, ya alguien siendo el primer cirujano o el segundo cirujano en este trabajo, pues ya podemos utilizar las diferentes estructuras de instrumental para en equipo poder hacer una correcta disección y un correcto abordaje de nuestra estructura para poder realizar una correcta represión de lo que son nuestras estructuras. Entonces es un buen material que a ustedes es económico, lo tenemos de nuestro instrumental. Entonces es un buen material que nos puede y los puede ayudar a ustedes a trabajar adecuadamente cada una de las piezas. A medida que ustedes van creando esas ventanas, dependiendo la pieza biológica que están trabajando, pues a lo mejor es una pieza muy pequeña, una pieza biológica pequeña y aparte una ventana mucho más pequeña y tenemos que utilizar adecuadamente nuestro instrumental, pues vean, esa es la garantía que te está creando la correcta visualización de lo que son nuestras ventanas y necesitamos a su vez instrumental de presión de visualización para poder reclinar los colgajos sin necesidad de hacer un daño traumático o dejarlo fijo con otras piezas de hemostasia, que podemos generar un daño traumático en nuestras piezas y que podamos causarle ese daño y que ya no quede visiblemente o que ya nos vaya a perder las estructuras específicas que queremos visualizar. Entonces, a manera de musomografía, a manera de presentación de la pieza biológica, pues ya va a perder esa visualización adecuada, ¿verdad? Entonces, dependiendo del material que estemos utilizando, podemos utilizar nuestras pinzas de disección, sí, que pueden ser con dientes o sin dientes en lo que es su extremo y es un correcto manipuleo, no tiene las cremalleras, no tiene una fijación. Nosotros a la presión de la manipulación de la pinza, pues nos estamos ayudando a un correcto presión y a una correcta movilización de nuestro material biológico, de nuestra pieza que estamos utilizando. Podemos tener un correcto manipuleo sin necesidad, si es sin dientes, sin necesidad de causarle un daño a nuestra pieza anatómica. Las fenestraciones que tienen, las estriaciones que tienen dentro de lo que es la punta de lo que es nuestras pinzas de disección, pues son muy nobles a la manera de trabajarlas, de tal manera que impide que deje un estigma dentro de nuestra estructura biológica. A su vez, también tenemos otras como son las tipo Adso, nuestras pinzas, que son un poco más pequeñas, nos ayuda a una prensión más fina en ese manipuleo. Entonces también depende qué tipo de estructura estamos en ese momento diseccionando que no queremos mover y podemos visualizar la estructura de las piezas adecuadamente, un correcto manipuleo para poder estar realizando nuestras ventanas de disección para la consecuente represión de nuestras estructuras.
Entonces es así como este instrumental quirúrgico nos va a ayudar, los va a ayudar a ustedes a trabajar adecuadamente nuestras piezas biológicas para que ustedes puedan tener una correcta pieza en lo que es este, este, la exposición al final de cuentas de su pieza biológica, y ya teniendo un buen manipuleo de nuestro instrumental quirúrgico, conociendo qué tipo de materiales podemos utilizar en esto, podemos utilizar nuestra mesa tipo Mayo, colocar nuestro material de instrumental quirúrgico y así tener una correcta visualización en el momento de hacer la disección de cuáles son las piezas más adecuadas a utilizar para que ustedes puedan tener un correcto trabajo en cuanto a su represión, y que al final de cuentas, al momento de presentar ya su trabajo final, pues tenga los resultados que ustedes esperaban. Entonces, por esta parte de lo que es la presentación de este segundo módulo, es de mi parte mencionar en esta situación que este es el trabajo que se presenta en la unidad para lo que corresponde al instrumental quirúrgico. Tengan ustedes muy buen día y les mando un saludo.